Al estar hablando de por qué necesitamos avivamiento y restauración, debemos recordar que avivamiento es un obrar de Dios entre su pueblo. Cuando pensamos en avivamiento debemos de pensar en algunas claves. Cosas claves. En primera instancia, es el obrar de Dios, es la iniciativa divina. Dios, quien viendo la realidad de su pueblo, viendo la situación de su pueblo, viendo circunstancias donde el pueblo se ha desviado del camino, y siempre ese es parte de lo que da como contexto de avivamiento, Dios obra. Pero si hay preparación humana en medio de esas circunstancias donde el pueblo de Dios como pueblo en general se ha desviado, se ha enfriado, ha perdido su norte, que hay personas que piden a Dios en todo avivamiento profundo que crea cambio, siempre se puede encontrar después del momento, a veces no al momento, pero después cuando uno comienza a reconocer la historia, cómo llegamos, que había gente orando, que había gente en expectativa, que había gente buscando profundamente, a veces por tiempo largo, y el Señor entonces obró. Ahora, la realidad de avivamiento es que siempre se da en contextos concretos. Aquí no estamos hablando de algo en forma general, digamos, genérico. Siempre hay una situación concreta. El pueblo de Dios se encuentra en una situación de persecución. El pueblo de Dios se encuentra en una situación de necesidad de reorientación. El pueblo de Dios necesita renovar su espíritu, ha perdido el fervor, la claridad, el enfoque en las cosas del Señor. Y vamos a notar que en cada uno de los avivamientos que vamos a ver un poco más a fondo, que había situaciones concretas que están ocurriendo, que están afectando al pueblo de Dios. Que hay situaciones tal vez de pleitos teológicos, por ejemplo, y el pueblo se ha perdido. Hay situaciones de persecución y el pueblo ha perdido la esperanza. Hay situaciones donde el pueblo se ha enfriado hacia las cosas espirituales y el Señor tiene que obrar. Y encontramos entonces que en medio el inicio de avivamiento, ese concepto de la iglesia, de la comunidad, del pueblo de Dios desalentado, o a veces muy conectado a la sociedad. El pueblo de Dios ha perdido su norte porque ha dejado que los temas políticos, los temas sociales, en vez de ser guía espiritual hacia esas cosas, ha permitido que esas definan la realidad que está viviendo, y eso ha descontrolado, ha desorientado. Y entonces el avivamiento siempre responde a las realidades específicas de las necesidades del pueblo de Dios. Y vamos a notar eso, que un avivamiento no solamente da aliento, aviva el ánimo, sino que responde a las situaciones donde está el pueblo de Dios y donde necesita responder en formas nuevas, ante nuevos retos, ante cosas que han ocurrido. Y vemos, como ya dijimos, mencionamos brevemente anteriormente, que vamos a ver varias cosas inmediatas en el avivamiento. En primer lugar, una de las cosas inmediatas que ocurre en el pueblo de Dios es un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento profundo, si no hay una confesión de la realidad de pecado, y no solamente si en algo ha ofendido a Dios, sino concretamente, el pueblo de Dios se ha desviado. A veces la confesión tiene que ver, por decirlo así, con que nos hemos enfriado en nuestro espíritu. Pero a veces en ese enfriamiento también ha habido pecado en el sentido de que el pueblo ha aceptado, ha dejado entrar cosas que no agradan al Señor, a la vida de la comunidad, y casi lo ha justificado, o lo ha permitido, o no ha tocado, no ha dicho, oye, esto está mal. Y una señal verdadera de avivamiento, en primer lugar, no es el avivar y las experiencias emocionales, sino es el profundo arrepentimiento. Porque avivamiento nos confronta con la presencia de Dios. Y si en verdad reconocemos a Dios, reconocemos su santidad. Y si reconocemos su santidad, tenemos que confrontar la realidad de que nosotros no estamos viviendo en santidad y que no tenemos el derecho de estar en la presencia del Señor. Así es que
un primer impacto más allá de experiencias es arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento vienen conversiones. Ahora, algunas de esas conversiones son conversiones nuevas. Por ejemplo, me confronto con un área de mi vida que no había confrontado antes y necesito un cambio profundo, una conversión. Pero también puede ser que había gente dentro de la vida de la iglesia que estaba dentro del ambiente de la iglesia, pero no había tenido un encuentro profundo con el Señor. Y entonces gente dice, oye, yo aquí he estado toda mi vida, hasta he sido líder en la iglesia, pero nunca había tenido un encuentro profundo, personal con el Señor. Y hay una conversión. Pero también se da el fruto más allá, donde por causa de que esto está ocurriendo en la vida de la iglesia, que la iglesia está confrontando sus luchas internas, sus pleitos internos, su pecado interno, y se está arrepintiendo entonces, y se está convirtiendo entonces, quiere compartir, y la gente de afuera también nota la realidad de este cambio, y busca entonces que otras personas conozcan, y vemos conversiones alrededor de estos avivamientos. También entonces vemos ese fervor evangelizador, que una de las maneras que sabemos que de veras hay avivamiento es que yo quiero que otros conozcan la realidad de la persona y la obra de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo obra en ellos. Pero otra señal mediata, tal vez no inmediata, pero mediata de que en verdad este es un avivamiento de Dios, es la acción social. Es que la gente en su diario vivir, tal vez no se forme a una organización, una ONG, pero si yo, por ejemplo, vivo en la vida pública y tengo responsabilidades, no solamente voy a orar por ellos, sino que voy a buscar cambios en los sistemas legales, voy a buscar cambios profundos en los sistemas políticos, voy a buscar cambios profundos en cómo hacemos la vida económica juntos, voy a confrontar las necesidades profundas, por ejemplo, en nuestras sociedades latinas, de un machismo que rompe la dignidad de la mujer, que rebaja la dignidad del niño. Y entonces el Evangelio, cuando hay avivamiento, responde y dice, esto está mal, esto será socialmente aceptable, pero esto no es de Dios. Entonces, sabemos que de veras ha habido avivamiento cuando vemos todas estas cosas. Y a través de los siglos hemos confrontado y vamos a estar viendo en las siguientes sesiones momentos claves en que ha habido avivamiento en ese sentido profundo de la palabra. Y vamos a tener la oportunidad de ver algunos de esos avivamientos, desde avivamientos en la iglesia primitiva con los movimientos monásticos, desde movimientos como los valdenses en la época medieval, los franciscanos, los movimientos dentro de la Reforma protestante, el pietismo, cuando la iglesia se había hecho muy fría y una ortodoxia muerta, los grandes despertares en Estados Unidos, el pentecostalismo moderno, Azusa, Valparaíso, Pyongyang, Gales, especialmente esos movimientos a principios del siglo XX, los movimientos más adelante en Ruanda y después en Indonesia, el movimiento carismático y otras maneras que hemos visto a través del tiempo que el Señor ha obrado y cómo esto cambia las cosas. Así es que no vamos a ver todos los movimientos, vamos a enfocar en algunos de ellos, pero queremos aprender lo que ha hecho Dios para estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Queremos estar atentos a lo que Dios ha hecho en el pasado, para estar atentos a lo que Dios quiere hacer hoy y en el día de hoy.